En 2018, de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México, 10.594 mujeres están en reclusión, de las cuales 88% son madres. Y si bien existen programas para lograr la readaptación social de esta población, aún queda pendiente implementar estrategias que les permitan desarrollar sus competencias laborales y acompañarlas espiritual y educativamente para lograr la creación de nuevos proyectos productivos o su incorporación laboral. En este episodio nos acompañará una emprendedora que ha puesto sus talentos, conocimientos y propósito de vida al servicio de los demás para demostrar cómo llevar a cabo la reconciliación social. Sean bienvenidos a su programa, El Negocio de tu Vida. Muchísimas gracias a todos y es un gusto nuevamente escucharnos a todos nuestros amigos y amigas. Yo soy Daniel Silva y estamos en nuestro programa El Negocio de tu Vida. El día de hoy le quiero dar la bienvenida a una gran invitada y una gran amiga y ella es Dafne González. ¿Cómo estás, Dafne? Muy bien, Dani, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar el día de hoy contigo. Vamos a platicar de muchísimos temas y pues qué mejor que nadie que tú a tu experiencia para compartirnos sobre este tema que es muy interesante, el tema de la reconciliación social. Y me gustaría presentar algunos datos interesantes de Dafne para que todos nuestros amigos y amigas puedan conocerlo un poco y ahorita vamos a preguntarle directamente a ella. Dafne es nacida en la Ciudad de México en 1989. Ella es capacitadora, consultora y emprendedora. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Es capacitadora certificada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el CONOCER, y por la Secretaría de Educación Pública y también es consultora acreditada por el Sistema Nacional de Consultores de la Secretaría de Economía. Por último, quiero comentarles que ella es ganadora del programa Joven AC por el Instituto Mexicano de la Juventud, el INJUVE, como presidenta de la Asociación Civil Colibres en el año 2012. Y pues con esta breve presentación, nuevamente le quiero dar la bienvenida a Dafne y pues saber el día de hoy cómo te encuentras. Muy bien, Dani, pues la verdad es que estoy muy contenta, muy feliz de que tú me puedas dar este espacio y otras personas puedan escuchar acerca de lo que yo estoy haciendo. Excelente, sí, la realidad es que tu historia de éxito nos va a poder inspirar a todos y sobre todo vamos a aprender mucho de tu trayectoria y sobre todo de lo que has hecho y lo que estás haciendo actualmente como emprendedora. Y pues me gustaría preguntarte primero que nada y para poder iniciar, ¿cómo nace este concepto de la reconciliación social? Que es algo que tú me has comentado en los últimos meses y me gustaría preguntarte, ¿cómo nace este concepto? Sí, pues fíjate que en su momento cuando yo estuve en toda la parte del acompañamiento de la organización, siempre habíamos escuchado el concepto de reinserción social y cuando lo escuchamos las primeras veces lo entendíamos, pero después cuando escuchamos el concepto de una reconciliación social, entendimos que lo que queríamos para la organización, es decir, para Colibres, era que nosotros pudiéramos tener esa reconciliación tanto con la sociedad como con las personas que estaban en las cárceles. Entonces, cuando yo viví en una etapa de mi vida una situación muy complicada, pues yo me sentía como en un encierro, así como las personas que se encuentran en los reclusorios. Ok, Entonces, cuando yo empiezo a conocer la libertad, y empiezo a ver aquellas cosas que eran las que de verdad me estaban haciendo sentir plena, que me estaban haciendo sentir feliz. Entonces ahí fue donde entendí mejor el concepto de la reconciliación, porque las personas que están en las cárceles y cuando salen de las cárceles, más que una reconciliación, perdón, más que una reinserción, buscan una reconciliación social.
Entonces, aquí nosotros podemos ver que no solamente queremos a una persona que sale y que, bueno, se va a incorporar al ámbito laboral, al ámbito económico, político, no, sino que va más allá de una relación económica o productiva, sino que lo que se busca es justo, o sea, esa relación con la sociedad y la incorporación con la misma sociedad. Y es que ahí comentas algo muy interesante, que es el tema de la diferencia entre reinserción y reconciliación. Algo que yo alcanzo a escuchar es que probablemente la reinserción se vea como este proceso en el que pues yo tengo que tomar a un elemento de la sociedad y tratar de volver a que encaje, ¿no? Como si fuera una pieza que tiene que embonar en el tablero otra vez. Y creo que hablamos de esta parte de la reconciliación, porque podríamos decir que la población no está reconciliada con esas personas. Así es, o sea, muchos mencionamos que hay una reinserción, pero la realidad es que no hay una reconciliación con la misma sociedad. Entonces, tú te puedes dar cuenta de cómo es tan claro este concepto en el momento en el que una persona sale de la cárcel. ¿Por qué? Porque no tiene las mismas oportunidades que cualquier otra persona podría tener, hablando del ámbito laboral, del ámbito educativo, del ámbito económico y político. Entonces, aquí es el claro ejemplo de cuando tú te das cuenta de que no estamos hablando de esa reconciliación entre ellos y nosotros, que al final seguimos siendo uno solo. Y actualmente existen, digamos, porque estoy visualizando cuando una persona sale de la cárcel, esta actividad de la reinserción, entiendo que la lleva a cabo pues el Estado, pero actualmente, ¿qué está sucediendo en este proceso a partir del Estado? Fíjate que normalmente nosotros siempre tratamos de esperar o exigimos, ¿no? Al gobierno que lleve a cabo actividades para que se puedan incorporar estas personas. Ujú. Y la realidad es que el gobierno está para generar las condiciones, pero también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos, como el sector privado, como el tercer sector, que formamos, por ejemplo, en este caso, las organizaciones de la sociedad civil, pues que llevemos a cabo estas tareas, estos planes para que podamos generar las mismas condiciones, esta igualdad de oportunidades para que ellos tengan esa facilidad y esa oportunidad que todos tenemos y que deberíamos tener. Y en este elemento que es cuando hablamos que la sociedad civil, las personas, hay que llevar a cabo esas acciones, ejecutar ese proceso de la reinserción. ¿A qué problemas se enfrentan principalmente las personas que acaban de salir de la cárcel? ¿Cuáles son esas problemáticas que has visto a lo largo de tu experiencia? Fíjate que te voy a hablar de un caso que es el más cercano que tengo. Cuando yo fui la última ocasión a un ceferezo, tuve Ujú. la oportunidad de conocer a un grupo de mujeres. Este grupo de mujeres, yo les entregué mis tarjetas de presentación y les dije que cuando salieran de la cárcel me contactaran. Entonces, yo esperé a que ellas me hablaran y afortunadamente una de ellas ya iba a salir y salió de la cárcel y me contactó. Entonces, el primer problema que yo identifiqué con ella fue que tú sabes que ellas al salir, pues no tienen ni siquiera una identificación, ¿no? Ella no tenía INE, no tenía la oportunidad de tener esto tan esencial para un ciudadano. Y ella me decía, Dafne, es que yo no puedo hacer ningún trámite, yo no puedo hacer algo porque no tengo mi identificación, que es algo tan básico para poder tramitar algo. Y después se vino la temporada de las elecciones, entonces otro medio año tuvimos que esperar porque obviamente pues no había cupo para poderlo hacer. Claro. Entonces,
Ese fue uno de los primeros problemas, ¿no? Que identificamos. El segundo es que ya la población está olvidada, es decir, hay familias que desde que ellos están en las cárceles se olvidan completamente. O sea, imagínate, el 5.2% de la población total son mujeres, o sea, de la población total de los centros penitenciarios son mujeres y Sí. son la población más olvidada. Entonces, ellas salen o ellos salen y definitivamente no hay tantas oportunidades. Tú sabes que cuando alguien sale de la cárcel, lo primero que necesita es tener ese sustento económico para poder vivir, para poder comprar cosas básicas. Y bueno, era muy, muy complicado el poder incorporarse al ámbito laboral, al ámbito social también. Es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque después de tantos años el mundo cambia, o sea, el país cambia, las ciudades cambian, las calles cambian. Entonces, uno podría pensar de, bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, como que nosotros estamos viviendo en otra dimensión que la dimensión que están viviendo actualmente las personas que están en las cárceles. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, te veo en, por ejemplo, ¿no? En el Metro Bellas Artes, afuera, ¿no? O en el reloj y demás, cuando sabes que a lo mejor muchas de esas personas ya ni siquiera se acordaban de cómo era el lugar o si es el mismo lugar, que fue algo que nos pasó con ella, Ok. que nuestra primer cita, ya que salió de la cárcel, pues decidimos verla en Bellas Artes y entonces, oh sorpresa, ella no sabía que había Metrobús. Entonces, si te das cuenta, hay muchas cosas que tal vez en su momento no tomamos en cuenta o ignoramos, pero ya cuando estamos en esa situación, entendemos qué es lo que está pasando y cómo cambia de repente. Sí, porque digo, dependiendo del tiempo que hayan permanecido dentro de la cárcel, pues es como si se detuviera el tiempo, ¿no? Así es, literal, lo acabas de decir. Es como si se hubiera parado el tiempo, como una máquina que se paró y que para nosotros no para, ¿no? Para los que estamos afuera, pero para los que están adentro tal vez continúa, pero en su mismo encierro. Entonces, sí es una realidad totalmente diferente, o es otra dimensión, y la verdad es que es ahí en donde uno también debe de tener muchísima paciencia, porque incluso hasta en el, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que estamos ya con tanta tecnología, que las computadoras, que los celulares, etcétera. Entonces, el hecho de que tú sepas que alguien va a salir y le das un celular y se te va, ¿no? Que tienes que enseñarle a ocupar las redes sociales o que tienes aplicaciones o que existe el internet, etcétera. A lo mejor muchos de ellos lo saben porque sus familiares lo dicen, o se los Ujú. comparten, pero no es el caso de todos. O seguramente son personas que estuvieron muy pocos años, pero realmente la gente que ha estado por mucho tiempo en la cárcel es súper complicado el poderse pues reincorporar y reconciliar en todo esto que nosotros estamos haciendo de manera cotidiana y tan normal. Que eso es algo que me compartías, que por ejemplo creo que la persona de la que nos comentas incluso tenía problemas para este tema simplemente del WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que no sabía qué era. Así es. Sí, fíjate que fue muy curioso porque nosotros le dimos, en la organización le dimos un celular Ok. y ya después nos entendimos Ajá. que teníamos que enseñarle, ¿no? A ocupar todo, o sea, desde el WhatsApp, todas las aplicaciones, Ujú. porque definitivamente era algo nuevo para ella, pero normalmente tú lo puedes ver aquí, por ejemplo, con los niños, ¿no? O sea, ya los niños de Sí. manera tan sencilla agarran un celular o agarran cualquier equipo y lo ocupan, pero se nos va, ¿no? Como que nos salimos del tiempo real y de la realidad que ellos también viven. Entonces, es una experiencia también muy, muy bonita porque es ahí donde te das cuenta que debemos de poner atención y valorar hasta el más mínimo detalle que nosotros tenemos. Sí, claro, y sobre todo porque pues llegamos a normalizar tanto las actividades como las personas y las cosas que tenemos. Y al final ellos al nuevamente estar fuera de la cárcel
y yo le llamo, ¿no? Yo lo veo que es como si pasara un tren a alta velocidad y ellos pues tienen que subirse, tienen que saltar, porque si no, pues se quedan debajo de ese tren que va a máxima velocidad, ¿no? Así es. Si a nosotros nos cuesta trabajo, imagínate, ¿no? Cuanto más a ellos. Claro, entiendo. Y hay algo que me llama mucho la atención y es justamente el nombre de la organización que nos comentabas que es Colibres. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué se llama Colibres? ¿Qué significa? Incluso que nos platiques un poco de el logotipo que yo lo he visto que es justamente como un colibrí, ¿no? Sí, es un colibrí y justamente el nombre viene de las dos palabras que es colibrí y libertad. Ok. Entonces se hizo ese juego de palabras y por eso le pusimos colibres. Y viene el colibrí porque justamente el colibrí es el símbolo de la libertad, el símbolo de que, bueno, ya sabemos que viviste, ¿no? O que estuviste en un encierro, pero a pesar de que no podemos decir no pasa nada o ya se te olvida, no, es de, mira, no te preocupes, vamos a iniciar de nuevo. Entonces el colibrí eso representa para ellas y para ellos una nueva oportunidad, una libertad, ¿no? O sea, la libertad que a lo mejor en su momento no la tuvieron por muchas circunstancias, pero eso es lo que significa colibrís, más bien colibres, de colibrí y de libertad. Ok, perfecto. Sí, digo, realmente tiene un significado bastante completo, tanto del nombre como el uso de tu logotipo, ¿no? Así es, y también está muy colorido nuestro logotipo porque lo que queremos reflejar es justo eso, de la libertad y que la vida tiene muchos colores, ¿no? O sea, Sí. que vamos todos juntos. Sí, la realidad es que el logotipo muy colorido. Tiene por ahí rosa mexicano, verde, azul. Entonces, creo que se vuelve una mezcla de colores que te llama la atención, ¿no? Y pues no te imaginarías de primera mano al tipo de población al que está apoyando, ¿no? Así es. Oye, Dafne, y cuando tú iniciaste este emprendimiento, cuando tomaste la decisión de apoyar a esta población, eh, ¿cómo fue que decidiste elegir a esta población como la beneficiaria y no otra? Cuando se empezó a desarrollar los proyectos de emprendimiento, déjame compartirte que Claro. yo cuando terminé la licenciatura, Ujú, mi último semestre yo lo cursé en Colombia, en Bogotá. Yo ujú, estudié negocios internacionales allá mi último semestre, aquí relaciones internacionales. ujú. Entonces yo tenía esa inquietud por querer emprender, por querer hacer algo, no solamente que me gustara, sino que pudiera ayudar a alguien más y decidí incorporarme a un diplomado de la UNAM que era para desarrollar proyectos sociales. En este Ok. diplomado yo conocí a Estefanía y a Marisol. Estefanía y Marisol junto conmigo empezamos a desarrollar justo este análisis de todas las poblaciones y los grupos vulnerables o que Ujú. necesitaban de una intervención muy específica y nos dimos cuenta que una de las poblaciones que necesitaba justo este seguimiento, esta ayuda y el acompañamiento eran las personas que estaban en las cárceles. Algo bien curioso es que me preguntan cuando me llegan a hacer entrevistas que por qué, ¿no? O que si yo en algún momento estuve en la cárcel. Y no, la verdad es que no. Nunca he estado en la cárcel más que de visita. Y lo que sí puedo decir es que pues en estos años que he tratado de incorporarme y de convivir con las personas que están en las cárceles o que salieron de las cárceles, me doy cuenta que sí, o sea, que no nos equivocamos, que es una población que requiere de una mayor intervención, de una mejor intervención y un acompañamiento. Entonces, definitivamente analizando todos estos grupos, porque no te creas, o sea, vimos varios pero llegamos a la conclusión de que esta era la población que queríamos atender por las necesidades que estábamos identificando. Y estas necesidades que identificaron y que nos has compartido, que tiene que ver con, bueno, que una persona cuando sale de la cárcel requiere generar el sustento económico,
adaptarse al nuevo contexto que vive su entorno o el lugar en el que ahora se va a encontrar. ¿Cuáles son esas soluciones puntuales que ofrece Colibres AC? Colibres tiene dos líneas de acción, ¿Ok? que es el acompañamiento y la otra que tiene que ver con la capacitación. Son dos temas, el tema del acompañamiento y la capacitación, que es el laboral y el emprendedor. Es decir, nosotros damos capacitación y acompañamos en estos dos rubros, que es el laboral y el emprendedor. En el laboral, ¿cómo lo hacemos? Pues muchas personas que están en las cárceles tienen mucha experiencia y mucho conocimiento llevando a cabo alguna actividad económica muy específica. Entonces, lo que hace Colibres es preguntarles, ¿no? Y saber diagnosticar cuál es la necesidad o qué realmente quiere también la persona al salir. Entonces, si hay personas que dicen, oye, Dafne, ¿sabes qué? Yo llevé todos estos años el taller de carpintería y yo sé ¿Ok? hacer muy buenos muebles, muy bonitos, etcétera. Pero ¿qué crees? Que me gustaría entrar a trabajar a una empresa que se dedica a hacer muebles. Bueno, ok, una Ok. carpintería. Ujú. Entonces, lo que hacemos es capacitarlo para que cumpla con las habilidades que nosotros ya sabemos que ya las tiene y los conocimientos requeridos para que se pueda incorporar al ámbito laboral, pensando en el tema de la certificación de su competencia laboral, es decir, sus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Y por otra parte, habrá quien nos diga, Daphne, yo sé hacer muebles, me encanta hacer muebles y los quiero vender. Ah, bueno, pues entonces, tal vez, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo y a las necesidades que tú tienes, te podemos pasar al ámbito emprendedor, es decir, el otro rubro que es el emprendedor, en donde también, además de capacitarte en esto que tiene que ver con tus habilidades para el trabajo y para emprender, y certificarte, también puedes emprender tu negocio. Es decir, que trabajamos en este rubro el modelo de negocio. Ujú. Entonces, en resumen, tenemos dos rubros, que es el laboral y el emprendedor, y será decisión de la persona que pase por todo el proceso de acompañamiento elegir si quiere incorporarse al ámbito laboral o al emprendedor, entendiendo que no solamente voy a emprender, que no solamente me voy a incorporar al ámbito laboral, sino que la organización me va a ayudar a que mis competencias laborales puedan ser certificadas y reconocidas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de la Secretaría de Educación Pública Ujú. aquí en nuestro país. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos y finalmente, en la última etapa del acompañamiento es esto, que ellos puedan no solamente emprender o incorporarse al ámbito laboral, sino que lleven ese seguimiento por parte nuestro. Ahora, algo que había estado omitiendo y es el más importante es que cuando una persona sale de la cárcel o está en la cárcel, pues siempre está este sentimiento de que tal vez vamos a empezar de nuevo o de que es una segunda oportunidad o que, pues es que Ujú. Sí. no me merezco nada y todo. En la primera etapa de todo este acompañamiento, vamos trabajando pues con el beneficiario en un taller que se llama Descubriendo mi propósito, que este tiene la finalidad de que ellos vean más allá, que de verdad descubramos nuestro propósito para que podamos emprender, para que podamos trabajar y que tiene más un tema espiritual. Entonces, esta primer parte es la más valiosa porque de nada sirve que nosotros estemos trabajando con la población Ujú. en que puedan trabajar, en que se capaciten, en que emprendan, etcétera, si realmente puede llegar algo muy profundo al corazón de la persona y decir, ¿sabes qué? No lo merezco, o sabes que no puedo, o sabes que no, es que esto para mí es mucho. Entonces, trabajar esta parte espiritual para mí es muy importante, sobre todo porque creo que esto es lo que puede determinar que la persona decida continuar con todo su proceso de acompañamiento. Sí, porque si no puede existir el riesgo de que se autosabotee, ¿no?
Así es, y pasa, Dani, o sea, si pasa con nosotros, que no estuvimos tal vez en una cárcel, pero que sí vivimos un tiempo de encierro o un tiempo difícil en nuestras vidas, por supuesto, ¿no? ¿Qué va a pasar en ellos? La verdad es que a veces creemos que no somos merecedores de oportunidades. Entonces, creo que esta parte es bien importante porque nos va a permitir trabajar muchísimo mejor con la persona, nos va a Ujú. permitir que abra su corazón, ¿no? Para poder identificar, seguramente habrá algo en la persona que todavía no hemos o que no ha identificado o que no ha trabajado y que necesita de esa sanación interna para que pueda continuar con este acompañamiento y que tenga esa disposición para poder trabajar con nosotros y nosotros poderlo apoyar. Sí, porque yo creo que ahí es justamente donde eh, creo que tú y la organización logran solventar un miedo que es poco expresado, porque creo que sigue siendo un tabú tanto de parte de la sociedad en general y específicamente de la sociedad empresarial. ¿Cuál es este tabú? ¿Cómo voy a contratar a alguien que acaba de salir de la cárcel? Porque probablemente me vaya a robar, vaya a cometer delitos dentro de mi empresa. Si ya lo hizo una vez, podría hacerlo otra vez. Mi empresa o mi negocio no está seguro. Entonces, creo que ese es el tabú que existe. Y tú, de alguna manera, aunque no lo estés expresando de esa manera, creo que estás trabajando ese miedo que tienen los demás, que puede o no estar infundado, de fondo, porque creo que la problemática que obviamente tiene alguien que salió de la cárcel, pues es esta parte del antecedente y que si alguien quiere contratarlo, por ejemplo, pues es lo primerito en lo que se va a fijar, ¿no? Sí, y también esa es una tarea que nosotros tenemos con las mismas personas que van a emplear a las organizaciones, a las instituciones, a las empresas, etcétera, o sea, a los colaboradores, ¿no? Que pueda tener este beneficiario, a los jefes que pueda tener este beneficiario, porque es también una tarea muy complicada, no es tan fácil, no es tan fácil que una persona quiera trabajar con alguien que estuvo en la cárcel. Entonces, yo creo que aquí es una labor, por eso hablo mucho de la reconciliación, porque Ujú. es una labor en donde todos tenemos que poner de nuestra parte, en donde todos tenemos que trabajar justo para tener una mejor productividad y desempeño en lo que hagamos. Sí, y creo que otro elemento es que una persona, bueno, por ejemplo, creo que es muy equiparable a como por ejemplo que alguien sufra de alguna enfermedad crónica, ¿no? O de difícil manejo, que genere tabú para las personas. Llámese, por ejemplo, alguien que sufra de cáncer, alguien que tenga algún tipo de VIH, por ejemplo. Creo que es algo muy equiparable porque va a existir rechazo por parte o probablemente no rechazo, pero no van a saber manejar la situación y es cuando viene un tema de exclusión, ¿no? Así es. Sí, lo acabas de decir, creo que esto aplica como con cualquier otro grupo, ¿no? Por ejemplo, las Ujú. personas que tienen VIH, creo que pueden vivir la misma situación, al igual que nuestros beneficiarios. Entonces, creo que aquí todos tenemos como labor el poder trabajar con la conciencia Ujú. y sobre todo el aprender a conocer y escuchar las necesidades que también tienen otras personas para que podamos trabajar en equipo. Ok, perfecto. Y este proceso, es decir, desde que yo inicio con el taller y probablemente yo ya termino por todas las etapas y estoy listo para emprender o para tratar de colocarme dentro de un empleo, ¿qué tiempo existe? ¿Cómo se dividen estas etapas en el tiempo? Mira, el tiempo es aproximadamente de medio año. Ok. También debo decirte que va a depender mucho del empeño del beneficiario,
Ujú, porque son etapas en donde pues se lleva el primer proceso, que es el taller de Descubriendo mi propósito, que este tiene la duración de una semana. La segunda etapa, que tiene que ver con la capacitación para las habilidades del trabajo y laboral, perdón, ujú, las habilidades del trabajo y emprendedor, en donde pues vamos a trabajar en una primer parte, en el primer módulo, las habilidades blandas, y por otra parte, las habilidades que ya tienen que ver con lo que ellos están desempeñando en su actividad económica. ujú. Y luego viene otra etapa en donde, y es aquí lo importante, en donde ya los vamos preparando no solamente para que se puedan incorporar a alguno de estos dos rubros, sino que puedan alinearse y tengan la oportunidad de certificar su competencia laboral, y así cuando ya lleguen a algún empleo o ellos decidan emprender, digan: yo soy competente por el conocer de la Secretaría de Educación Pública en esta función. Entonces, entre todo este proceso de acompañamiento ya estamos hablando de mínimo medio año, pero habrá beneficiarios que sean súper aplicados y lo puedan hacer en menor tiempo. Pero sí, o sea, el tiempo aproximado es de medio año en todo el proceso de acompañamiento para que lo podamos incorporar al ámbito laboral, o si ellos deciden emprender, por lo menos que ya tengan su modelo de negocio. Ahí, por ejemplo, acabas de comentar algo bien importante, al menos desde el punto de vista laboral. Si nos damos cuenta, creo que estás ayudándoles a tener una ventaja competitiva muy alta y muy importante, porque la pregunta sería, ¿cuántos de los trabajadores o de personas que no han estado en la cárcel cuentan con una certificación? Entonces, creo que este proceso incluso puede proveerlos de herramientas que están por encima de las competencias. Entonces, yo diría que esto realmente puede facilitar de una manera importante el hecho de que puedan obtener un empleo, ¿es correcto? Sí, esta es una oportunidad para que ellos, como lo acabas de decir, tengan una ventaja competitiva, y yo te podría decir que incluso esto es nuestro diferenciador Ok. de la organización, que no solamente te vamos a preparar para que trabajes o para que emprendas, no, o sea, que nosotros te vamos a ayudar a generarle valor a lo que tú ya has hecho por mucho tiempo o que quieres hacer. Entonces, no es lo mismo el incorporarte a algún empleo diciendo: yo puedo hacer tal función y ya, porque sabemos que nosotros vamos a tener también un respaldo de un documento que valida tu competencia en la actividad en la cual tú te vas a desempeñar. Entonces, esa función en la cual tú vas a estar trabajando va a poder ser reconocida no solamente por la empresa o Ok. por la sociedad, sino por el mismo país. Entonces, eso es algo que a nosotros nos caracteriza, que nos hace diferente, que buscamos preparar a estas personas, a nuestros beneficiarios, no solamente para que ellos hagan algo, no solamente para que ellos sean reconocidos, no, sino para que de verdad tenga valor la actividad o la función en la cual ellos están trabajando. Creo que una comparación o una metáfora interesante de eso es que ayudan a, digamos, a identificar a los pescadores, refinan su proceso para pescar y les ayudan a tener esa credencial que digan, yo soy un buen pescador, ¿no? Así es, así es. Perfecto, perfecto, Dafne. Oye, ¿y los beneficiarios tienen que pagar por este acompañamiento? ¿Cómo se involucra un beneficiario con Colibres AC? Actualmente estamos trabajando con población liberada, pero afortunadamente un instituto, que es el Instituto de Reinserción Social, nos abrió las puertas para que podamos trabajar junto, pues con ellos, ¿no? O sea, que trabajemos de la mano. Entonces, Ok. realmente los beneficiarios que están en este proceso de acompañamiento no van a pagar nada, y afortunadamente tenemos esa oportunidad de que hay personas que se están sumando y que de manera voluntaria lo están haciendo. Eso, pues,
le reduce algún costo a la organización. Sin Ujú. embargo, sí es importante compartirte que habrá momentos en los cuales hay proyectos que no pueden ser subsidiados al 100%, como el tema de la certificación de competencias laborales, Ok, ya que esto sí le genera un costo a la organización. Entonces, te quiero decir algo ujú, que nos pasó con una de las beneficiarias, que se llama Fabiola Ortiz. ujú. Ella se certificó en impartición de cursos, entonces nosotros como organización absorbimos el costo, el del 50%, y el 50% el centro de evaluación, pero sabemos que esto no va a ser el caso, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, lo que buscamos es que ya sea que a través de alguna aportación de algún beneficiario o de alguna empresa, de alguna institución o de alguien que quiera donar en la participación de este acompañamiento, así pueda ser. Excelente. Y para Colibres y para Dafne, ¿cuáles son los proyectos a corto y mediano plazo? Mira, el proyecto a corto plazo es que terminemos el proceso de acompañamiento con el Instituto de Reinserción Social. Ok. Ahorita estamos viviendo una época muy complicada en el mundo, pues estamos guardados, ¿no? Estamos en Ujú. cuarentena. Entonces, tuvimos que parar uno de los proyectos que vamos a darle continuidad ahora que regresemos. Entonces, el proyecto a corto plazo es que podamos terminar el acompañamiento con ellos. Y el proyecto a largo plazo es que no solamente lo podamos hacer con ellos, sino con las familias, pero para poder llegar a las familias necesitamos que más personas se sumen, que compartan la información, que compartan realmente lo que pueden hacer con nosotros y también que nos podamos involucrar con otros sectores y con otras instituciones y organizaciones con la finalidad de que las personas que nos lleguen a escuchar pues también puedan dar una aportación, ya sea en especie económica, como cada quien quiera, pero para que esto pueda crecer más y ahora sí empecemos a consolidarnos no solamente en la Ciudad de México, sino que podamos llevarlo a cabo en otras partes de la República Mexicana. Y justamente ahí es donde iba mi siguiente pregunta. La audiencia que te está escuchando, ¿desde qué diferentes perspectivas pueden ayudar a la causa de Colibres? Últimamente hemos recibido muchas aportaciones por parte de capacitadores y de consultores. Yo creo que todos a partir de desde nuestra especialidad podemos llevar a cabo una actividad o una aportación, por ejemplo, los psicólogos, los médicos, las Ok. enfermeras. Y si dices, bueno, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna profesión, pero yo soy muy buena haciendo manualidades, adelante, o sea, creo que esta es una muy buena oportunidad para que tú nos ayudes también a darles clase a las personas que quieren aprender a hacer manualidades. Ok. Últimamente esto lo hemos visto con muchas organizaciones y ha resultado porque los productos que hacen las internas y los internos se venden, entonces eso es un ingreso que podemos generar para ellos. Entonces, no importa la especialidad que tengas, no importa, o Ujú. sea, seguramente tú tienes una habilidad ya desarrollada, tú tienes un conocimiento que quieres hacer o aportar para la organización y para esta población, así que es bienvenido. Y si lo que tú me dices es, ¿sabes qué? No tengo habilidades, no me gusta hacer eso, mi profesión no me da para tanto, pero dices, bueno, puedo hacer un donativo, adelante, o sea, tú puedes hacer también los donativos a la organización con la finalidad de que esto que estamos haciendo pueda impactar en la vida de más personas. Excelente, Dafne. Y ya para ir finalizando, me gustaría preguntarte, ¿qué consejos tú le puedes dar principalmente a un emprendedor o una emprendedora que quiere iniciar principalmente un proyecto social? El primer consejo que yo les doy es que estén enamorados con la causa. Creo que ese es el principal. Cuando tú te enamoras del proyecto, cuando tú te enamoras de la causa, es más sencillo que puedas llevar a cabo algo. ¿Por qué? Porque sí implica que
tienes que planear, que tienes que buscar, que tienes que trabajar, que tú eres tu propio diseñador, administrador, ingeniero en sistemas, etcétera. Pero realmente cuando sabes que detrás de todo eso que puede causarte trabajo, necesidad, desesperación, etcétera, y sabes que la razón de ser es esa inspiración por enamorarte del proyecto, por la causa y de la población, creo que ya estás del otro lado. O sea, mi primer consejo es enamórate de lo que estás haciendo, de tu causa, enamórate de la población con la que tú vas a trabajar, enamórate de todas las cosas que estás planteando al inicio, porque el por qué, o sea, tu razón de ser es lo que siempre te va a ir acompañando. Tal vez el mercado va a cambiar, tal vez la población va a cambiar, las necesidades van a transformarse, a cambiarse, a generarse, sí, pero la razón de ser siempre va a estar ahí. Entonces, siempre ve de la mano con ello. Y el segundo es que se capaciten. Principalmente, el tema de la capacitación es algo necesario e importante. Yo lo veo porque digo, a pesar de que me dedico a dar capacitación y a dar acompañamiento, consultoría a emprendedores y empresarios, siempre digo, yo no puedo ser mi propia consultora, yo no puedo, ¿no? Darme el mismo consejo, por supuesto que no, porque así como un psicólogo que no se puede dar el mismo terapia, ¿no? Necesita de un externo, pues yo también lo necesito. Entonces, ustedes si son emprendedores o si son empresarios y quieren emprender algún proyecto social, capacítense, denle seguimiento, tomen consultoría con los especialistas, júntense con esas personas que ya emprendieron un proyecto social para que se den cuenta que hay distintas maneras de hacerlo y que hay muchos medios para que lo puedan llevar a cabo y que no sea algo que los detenga. Excelente, Dafne. Pues me gustaría pedirte que nos pudieras compartir las formas de poder contactarte. Así es, Dani. Bueno, el número telefónico que tengo, o sea, les voy a dar mi celular y también les voy a dar el número telefónico de Colibres. ¿Ok? El mío es 55 60 84 66 30. Mi Ujú, correo es de gonzález@colibres.com.mx. ujú. Nosotros estamos en el Facebook como Colibres AC. Y el número de Colibres es el 55 61 92 04 59 y el correo para que tú puedas contactarnos es contacto@colibres.com.mx. Muchísimas gracias, Dafne. Y bueno, pues me gustaría pedirte que nos puedas compartir un mensaje final antes de despedirnos de nuestros amigos y sobre todo, pues algo que les quieras comentar y que se lleven de esta participación tuya sobre la reconciliación social. El mensaje que yo les quiero dar es que no importando las circunstancias, no importando lo que está pasando en la vida de una persona, creo que siempre tenemos una segunda oportunidad. A veces podemos estar también nosotros en un encierro, podemos estar en una situación peor que a lo mejor ellos, pero no nos estamos dando cuenta. Entonces, todos podemos ser libres, sí, pero necesitamos de todos. Por ello, yo los invito a que si ustedes conocen a una persona que estuvo en la cárcel, que está en la cárcel, o algún familiar que tiene a un beneficiario como ellos con este perfil, de verdad, con mucho gusto, Colibres está para ayudarlos, para acompañarlos e incluso si ustedes conocen alguna población que ya identificaron que está pasando por una situación parecida, por supuesto que Colibres tiene las puertas abiertas para ustedes. Muchísimas gracias, Abne. La realidad es que ha sido un gran placer estar el día de hoy conociendo sobre la organización que tú diriges, los proyectos que llevan a cabo y sobre todo que seas este vivo testimonio de cómo se lleva a cabo un proyecto social, cómo se impacta a la sociedad a partir de esa identificación del problema y del nicho, en este caso la población, y lo que has hecho hasta el momento. Y antes de despedirnos, quiero compartirle a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan los medios de contacto
de nuestro programa El Negocio de tu Vida, pueden entrar a la página www.nextoyou.com.mx, escribirnos al correo contacto@nextoyou.com.mx. Pueden buscarnos en las redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como Next2You MX. Nuestro correo de voz es el 55 1209 85 52. Y no olviden suscribirse a nuestro programa a través de la plataforma de iVoox, Spotify y YouTube. Dafne, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Para mí de verdad es un placer poder conversar contigo. Eres una emprendedora a la que admiro muchísimo y sobre todo que tienes esta pasión por ayudar a las personas y por crear cada vez soluciones para los que en estos momentos pues no pareciera que no hayas la atención suficiente, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, Dani. Sabes que es un gusto compartir contigo cada una de las cosas que hacemos juntos, así que, bueno, pues estamos para servirte. Muchísimas gracias, Daphne. Y pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos nuestros amigos y amigas y nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Gracias a todos y que estén de lo mejor.